Buenos días. Espero que hayan pasado un buen fin de semana. Vamos a seguir con la materia de dónde quedamos. Estábamos viendo esta lámina. Estamos hablando de lo que era el fotoperiodo. Fotoperiodo. Entonces se refiere a que hay plantas que para que florezcan tiene que haber una cierta cantidad de luz en el día. Si hay menos luz, no va a florecer. Por lo tanto, estamos hablando de la primavera o del otoño, ¿cierto? Según la cantidad de horas luz, las plantas realizan la floración, germinación y caída de hojas, según sus adaptaciones particulares. De allí que hay plantas de días largos y otras de días cortos, ¿ya? Nosotros sabemos que los días cortos son en invierno y los días largos son en verano. A eso se refiere. Y eso se acentúa más aún cerca de los polos. Por ejemplo, en estos momentos en Punta Arenas, si aquí está oscuro ya a las 6 de la tarde, allá en Punta Arenas está oscuro como a las 4:30, 4:30 de la tarde. Y en verano se oscurece acá a las 9, allá en Punta Arenas son las 10:30, todavía está de día, de la noche. Ahí tenemos un ejemplo de dos plantas, una se llama cadillo, otra trébol. Vemos que el cadillo florece con los días cortos, ¿ya? Con pocas horas de luz durante el día florece. En cambio, el trébol no florece en invierno, ¿ya? O en noches largas. No florece tampoco el cadillo en días largos, como ese que está ahí. Sí florece el trébol con noches cortas, miren. No florece el cadillo, ¿cierto? Cuando hay un día y es interrumpido por un periodo de oscuridad y después vuelve la luz. Esto podría ser un eclipse, por ejemplo, ese periodo oscuro azul podría ser un eclipse, o si lo tengo en una, en una especie de, ¿cómo se dice? No, vivero. eh, Tengo durante el día luz, pero luz artificial, y a esta hora, por ejemplo, por decir algo, a la hora del almuerzo apago las luces y después las doy de nuevo. O sea, ahí se daría ese periodo de oscuridad entre medio. Tampoco florece. Y sí florece el trébol con noches cortas, con noches cortas. Noches cortas, días largos, ¿cierto? Noches cortas, días largos. En este caso, noche corta, día largo. Por eso florece el trébol. O sea, estamos hablando de que es una planta de primavera-verano. No florece durante un día largo y una noche corta que es interrumpida, ¿cierto? Por un periodo de luz. Eso podría darse, por ejemplo, en un vivero, ¿cierto? Bajo techo, en donde gran parte de la noche está apagada la luz, pero durante un periodo de tiempo, qué sé yo, de cuando se riegan las plantas, hay luz, ¿ya? Aún así no florece. Sí florece el trébol, no florece el cadillo en un día largo y una noche corta, y sí florece en un día largo con noches cortas e interrumpidas, ¿ya? Solamente florece entonces con días cortos y días largos, pero con en la noche un periodo de luz intermedia. Y en esa noche corta y día largo, con interrupción en la noche, no florece el trébol. Eso es lo que nos están mostrando en esta imagen. Entonces, por eso dice que hay fotoperiodos, ¿cierto? Hay plantas de invierno, hay plantas de verano, hay plantas de día, hay plantas de noche. Hay no sé si usted ubica en la planta que se llama Diego de la Noche. Diego de la Noche, cuando está nublado, se abre la flor. Y de noche también se abre la flor. Al atardecer se empiezan a abrir las flores. Entonces sería una planta, ¿cierto? Que se abre, no estoy hablando de florecer, se abre
De florecer es otra cosa, ¿cierto? Pero esta se abre interesantemente en la noche y no de día como la mayoría de las flores. El girasol, por ejemplo, con el que hacemos aceite, va siguiendo el sol, por eso se llama girasol, ¿cierto? Va siguiendo el sol durante el día. Es una planta de verano, sí, de días largos. Aquí tenemos otra imagen donde podemos entender esto. La letrada dice, las plantas de día corto florecen solo cuando el periodo de oscuridad excede cierto valor crítico. Las plantas de día corto florecen solo cuando el periodo de oscuridad excede cierto valor crítico. Así, el abrojo, por ejemplo, florece con 8 horas de luz y 16 horas de oscuridad. Si el periodo de 16 horas de oscuridad es interrumpido, aunque sea brevemente, como se muestra a la derecha, la planta no va a florecer, ¿ya? Ahí vemos que tiene 16 horas de oscuridad, pero se interrumpió esa oscuridad con luz. Ahí no florece. Con noches cortas tampoco florece. Con noches largas sí, pero sin interrupción. La B, planta de día largo, beleño. La planta de día largo, por otra parte, que no florece con 16 horas de oscuridad, lo hace si el periodo de oscuridad se interrumpe. Las plantas de día largo florecen solo cuando el periodo de oscuridad es menor que cierto valor crítico. Entonces tenemos una planta que cuando la noche es larga no florece, cuando la noche es corta sí, porque tiene 16 horas de luz, y cuando la noche es larga pero es interrumpida por un periodo de luz, sí florece el beleño, ¿ya? Es lo contrario del abrojo. Los procesos vitales solo tienen lugar dentro de un rango de temperaturas en el cual el agua del medio interno de los organismos se encuentra en estado líquido. Hay plantas que pueden soportar las heladas en el invierno, o sea, cuando hay bajo cero, pero hay otras que se queman, ¿ya? Que se mueren, en el fondo. ¿Qué pasa ahí? Lo que pasa es que la savia siempre tiene que estar líquida para que la planta sobreviva. Entonces hay plantas que pueden soportar temperaturas bajo cero y mantienen su savia líquida, pero hay otras que su savia se congela y ahí es cuando mueren. La savia es más de un 90% de agua, ¿cierto? Y ese 90% de agua al congelarse forma cristales, y esos cristales rompen los tejidos de las plantas, así como también rompen los tejidos eh, de la carne, ¿cierto? Si una persona se congela, no es que no vaya a envejecer, se muere. ¿Por qué? Porque no tiene un corazón que está palpitando sangre a todo su organismo, oxigenándolo. Por lo tanto, cuando uno se congela, básicamente muere. Aparte el agua que conforma la sangre y el cuerpo, al congelarse, forma cristales. Piensen ustedes que la sangre es más de un 95% agua. Esos cristales rompen los tejidos, rompen las venas, rompen las arterias, ¿ya? Entonces, se produce una falla catastrófica en un organismo que se congela, exceptuando algunos organismos que evitan que se les congele su sangre, ¿cierto? Y pueden resistir eso o son más flexibles. Pero en el caso del hombre, muere. Por eso dice, los procesos vitales solo tienen lugar dentro de un rango de temperaturas en el cual el agua del medio interno, el agua que conforma los organismos, sobre todo las plantas, que son más de un 90% agua, se encuentra en estado líquido. Si se congela, muere. ¿Por qué? Porque los cristales de agua rompen los tejidos, ¿ya? Los seres vivos ocupan una franja de temperaturas en el planeta, ¿cierto?, que oscila entre los menos 18 y los 50 grados Celsius. No significa que todos los animales puedan vivir a menos 18 y hasta los 50 grados Celsius, pero podemos encontrar seres vivos hasta los menos 18 y hasta los 50 grados Celsius. Por encima y por debajo de dicho límite, que sería el nicho fundamental, ¿cierto? El nicho fundamental de los organismos vivientes en el planeta. Por encima y por debajo de dichos límites se pueden encontrar vida en estado latente. O sea, por encima de los 50 y por debajo de los menos 18. O especies consideradas extremófilas. O especies consideradas extremófilas. Las especies extremófilas pueden soportar
temperaturas bajo los menos 18 y sobre los 50 grados Celsius. Considerando esto, los márgenes quedan redefinidos, ¿ya? Entre los menos 200 y los 110 grados Celsius. O sea, podemos encontrar seres vivos hasta los menos 200 grados Celsius y los 110 grados Celsius de temperatura, ¿ya? Pero en esos extremos de temperatura vamos a encontrar los seres vivos llamados extremófilos. Por ejemplo, ahí tenemos un geyser, ¿cierto? Acá también. Aguas que son calentadas por un magma interno, seguramente estamos a los pies de un volcán, y esas aguas están a 85, 90 grados Celsius, igual que estas de acá, y ahí se han encontrado bacterias. Esos colores que ustedes ven ahí, de hecho, son por colonias de bacterias. No todos los colores, obviamente, pero la mayoría de los colores están generados por colonias de bacterias. Y son bacterias que pueden vivir a esas temperaturas. O sea, son hipertermófilos. Hipertermófilos. Y también podemos encontrar bacterias en el lado opuesto, ¿cierto? En las temperaturas más bajas. Y a esos le llamamos psicrófilos. Psicrófilos. Los psicrófilos han especializado sus membranas celulares que no se endurecen en temperaturas heladas, ¿ya? Entonces las membranas celulares de estas bacterias no se endurecen y pueden seguir intercambiando cosas que no necesitan hacia afuera y nutrientes hacia adentro, ¿ya? Por lo tanto pueden seguir viviendo a temperaturas muy bajas. Esos son los psicrófilos. Podemos encontrar bacterias incluso en el hielo. Ahora, ¿cómo podemos utilizar estos factores limitantes y su relación con los organismos? ¿Cómo podemos utilizar los factores limitantes y su relación con los organismos? Ya sabemos que hay factores que limitan el crecimiento de especies, ya sea factores limitantes altos o bajos, dependiendo de lo que estemos hablando, temperatura, pH, salinidad. Se pueden utilizar como bioindicadores, porque sabemos que sobre una determinada temperatura no voy a encontrar más que extremófilos, o sobre una determinada contaminación no voy a encontrar más que ciertos crustáceos, ¿ya? No sé si ustedes saben, pero las langostas, las jaivas son carroñeras. Hay crustáceos más chicos que hacen lo mismo, ¿ya? Y se alimentan de los restos de heces en el agua. Entonces, cuando el agua está contaminada con material fecal, voy a encontrar ciertas especies que me sirven como bioindicadores. Sin analizar el agua, voy a saber que tiene un alto contenido de material fecal porque encontré ciertas especies. Entonces, la gracia de los factores limitantes y qué organismos sobreviven o qué organismos no pueden vivir bajo ciertas condiciones, me permite tomarlos como bioindicadores. Ahí tenemos varios especies de crustáceos, ¿cierto? Una utilización actual es ocupar a las especies que tienen baja tolerancia a los cambios como bioindicadores. A su vez, hay especies que sobreviven bajo condiciones muy malas en cuanto a contaminación del agua. Por lo tanto, si encuentro esa especie, va a ser porque el agua está muy contaminada. Por otro lado, hay especies que tienen baja tolerancia a algunos cambios, como el pH, la salinidad, la temperatura, y simplemente no van a estar, si es que se dan condiciones que son diferentes a en las cuales ellos viven. ¿Me van siguiendo o no? ¿Qué son los bioindicadores? Son atributos de los sistemas biológicos que se emplean para descifrar factores de su medio ambiente. Inicialmente se utilizaron especies o asociaciones de estas como comunidades, ¿cierto? Como indicadores. Posteriormente comenzaron a emplearse también atributos correspondientes a otros niveles de organización del ecosistema. Entonces pueden vivir poblaciones o comunidades, dependiendo si son factores sobre o bajo los niveles apropiados para la vida.
Aquí tenemos aguas contaminadas. Esto resultó particularmente útil en estudios de contaminación de aguas, ¿ya? Ahí vemos abajo cómo descargas industriales, ¿cierto? O domiciliarias están llegando a una laguna, contaminándola. Entonces, la mayoría de los organismos no van a sobrevivir a eso. Por lo tanto, si en un agua encuentro peces, por ejemplo, en una laguna, en un lago encuentro peces, es porque el agua no está muy contaminada. Por el contrario, si en un agua encuentro ciertos organismos que solamente viven cuando hay un cierto porcentaje de coliformes fecales, que son bacterias que están en las heces, ¿cierto? Significa que el agua está muy contaminada. ¿Qué especies se pueden utilizar como indicadoras o bioindicadores? Las especies indicadoras son aquellos organismos o restos de los mismos que ayudan a descifrar cualquier fenómeno o acontecimiento actual o pasado relacionado con el estudio de un medio ambiente. Es algo parecido al PCR, ¿cierto? El PCR lo que busca es encontrar restos o trozos de ARN del virus del coronavirus. Si encuentro restos, un cierto porcentaje, significa que o la persona está enferma o hace poco estuvo enferma, ¿ya? Lo mismo con el examen, uno que se hace en el momento, me va a indicar si estoy enfermo o ya pasé por la enfermedad, porque en mi sangre van a haber restos de este organismo, que es el virus. Es algo parecido a eso. Especies indicadoras, entonces, las especies indicadoras son aquellos organismos o restos de los mismos que ayudan a descifrar cualquier fenómeno o acontecimiento actual o pasado relacionado con el estudio del medio ambiente. Las especies tienen requerimientos físicos y químicos, ¿cierto? Igual que nosotros, de estructura del hábitat y de relaciones con otras especies. Por lo tanto, si no están dadas esas condiciones, no van a existir. A cada especie o población le corresponden determinados límites de estas condiciones ambientales, entre los cuales los organismos pueden sobrevivir, que serían los límites máximos. ¿Se acuerdan de la campana de Gauss que habíamos hecho? Entonces, se habla para todo esto lo mismo. Entonces, la campana de Gauss, aquí abajo teníamos, por ejemplo, la temperatura o el pH. Entonces, los que llegan a los límites, esos serían los límites, ¿cierto? Eso sería el punto ideal para su existencia, ¿ya? Y acá está la ordenada, ¿cierto? Elegí la ordenada. A cada especie o población le corresponden determinados límites de estas condiciones ambientales, entre las cuales los organismos o sobreviven, que serían los límites máximos, ¿cierto? Este sería el máximo en el sentido del el mínimo vendría siendo el mínimo en este momento, pero es el límite máximo mínimo que puede sobrevivir, y este es el límite máximo en el cual puede sobrevivir. Crecer, eh, esos serían los valores intermedios, cuando puede crecer, ¿cierto? Por ejemplo, entre este factor, bueno, entre este rango del factor que estamos midiendo acá, que podría ser temperatura, ¿cierto? Como lo hemos hecho en casi todos los ejemplos, pero no solamente puede ser temperatura, puede ser pH u otro. Entonces, crecer son los valores intermedios. Hasta donde puede sobrevivir sería estos puntos, ¿cierto? Pero eso sería para los euri, ¿cierto? Euroicos, porque los estenoicos no alcanzan a vivir en esta zona extrema. Las especies estenoicas, que son más frágiles y menos tolerantes a los extremos, no viven ahí. Pero los euroicos sí. Los euroicos sí los podemos encontrar ahí. Entonces, bajo ciertas condiciones ambientales y los factores limitantes, algunos pueden sobrevivir, otros pueden crecer en los valores intermedios y otros pueden reproducirse en los límites más estrechos. Por ejemplo, para que se dé la condición de reproducción de ciertos peces, tienen que estar, o de las ciertas aves, tienen que haber condiciones ideales, porque ellos
están programados, ¿cierto?, para que se puedan reproducir bajo ciertas condiciones en donde puedan sobrevivir sus hijos, sus crías, ¿ya? Entonces, si no hay una temperatura adecuada, si no hay suficiente alimento, no es un límite estrecho para reproducirse o idóneo para reproducirse. Eso es lo que está tratando de explicar el texto. ¿Me van siguiendo? En general, cuando más estenoica sea la especie en cuestión, cuando más estrechos sean sus límites de tolerancia, mayor será su utilidad como indicador ecológico. Entonces, en general, cuando más estenoica, o sea, la especie que vive bajo ciertos rangos, más bien estrechos, sea la especie en cuestión, cuando más estrechos sean sus límites de tolerancia, ya sea temperatura, pH, salinidad, presión atmosférica, humedad, mayor será su utilidad como indicador ecológico. Las especies bioindicadoras deben ser en general abundantes, muy sensibles al medio de vida, fáciles y rápidas de identificar. Estas son condiciones para utilizar ciertas especies como bioindicadores. Las especies bioindicadoras deben ser en general abundantes, muy sensibles al medio de vida, fáciles y rápidas de identificar, bien estudiadas en su ecología, vale decir, sabemos cuáles son sus rangos óptimos y rangos máximos de tolerancia y su ciclo biológico. Con poca movilidad, porque si se mueven, ¿cierto? Cuando la estamos mirando al microscopio, cuando tomamos muestras de agua, no las vamos a encontrar. Entonces la idea es que tengan poca movilidad. Ahí tenemos algunos bioindicadores que son macroinvertebrados, macro porque se pueden mirar por microscopio, ¿ya? Pero en general son microscópicos. Por ejemplo, el perlidae solamente se encuentra en aguas contaminadas con material fecal. El agua se ve cristalina. Uno, por ejemplo, toma un poco de agua del lago Peñuela y la mira al microscopio y va a encontrar perlidae. Eso significa que tiene un rango importante de material fecal el agua, por lo tanto no es apta para tomarla. ¿Se entiende? Entonces voy a encontrar el perlidae, me sirve como bioindicador de que el agua está contaminada. Y así cada una de estas especies las puedo utilizar como bioindicador. Entonces, como ven, esta es una especie de langosta pequeña, una especie de crustáceo, que se encuentra y se alimenta, ¿cierto?, de aguas contaminadas. Lo mismo pasa cuando las aguas están muy nitrificadas, cuando las aguas tienen muchos nitratos. ¿Por qué tienen muchos nitratos? Porque están llegando aguas, ya sea aguas lluvias o canales que arrastran heces de zonas donde hay, por ejemplo, ganadería. Hay criaderos de chancho, criaderos de vaca, criaderos de cabra. Ellas hacen sus heces, ¿cierto? Y las aguas van escurriendo aguas abajo y llegan a un río, por ejemplo, a una laguna. Y esa laguna se nitrifica. ¿Por qué los excrementos en general son buenas enmiendas para mejorar la calidad de los suelos? Porque tienen muchos nitratos, especialmente los excrementos, ¿cierto?, de animales vegetarianos. Entonces, si encontramos estas especies, como el luchecillo y la hierba del pato, es porque hay muchos nitratos en el agua. Y al crecer estas plantas, ¿cierto?, evitan que se mueva el agua. Por lo tanto, va a haber muy poco oxígeno en el agua. Porque para que haya oxígeno en el agua, tiene que estar en movimiento, porque el oxígeno es el que atrapa el agua. Les vuelvo a repetir, el oxígeno que utilizan los peces para vivir no tiene nada que ver con el oxígeno de la molécula H2O. ¿Ya? Es el oxígeno o el aire que atrapa el agua en movimiento. ¿Ya? Ahí es cuando se oxigena el agua. Por eso cuando uno tiene un acuario tiene que tener una bomba, ¿cierto?, que esté moviendo el agua. Y eso permite que se oxigene el agua, Entonces, si encontramos estas especies, es porque el agua está muy poco oxigenada y por lo tanto no es apta para la vida de peces.
Si no han muerto todos los peces, están prontos a morir, porque sigue creciendo el luchecillo, sigue creciendo la hierba de pato. Además me indica que hay muchos nitratos en el agua. También son bioindicadores. ¿Alguna duda, alguna pregunta que me quieran hacer? Guillo. Hay algunos peces también que pueden vivir en aguas más contaminadas y otros que no. En el caso de la ictiofauna, Ictus es pez, ¿ya? En el caso de la ictiofauna, tenemos a la pocha y a la carmelita de Concepción, que son especies que pueden vivir bajo condiciones de agua más bien contaminadas, ¿ya? Por ejemplo, la pocha la encontramos en el lago Peñuela, en el lago Peñuela. Parámetros físicos y químicos más utilizados en estudios del agua, ¿ya? Uno tiene que tomar muestras y analizar el agua y ver ciertos parámetros físicos, químicos que puedo encontrar en el agua, ¿ya? Antes hay que nombrar y aclarar algunos conceptos. ¿Qué es lo que es la norma primaria de calidad ambiental? Cuando hablamos de norma primaria, en Chile se refiere a una norma que está realizada para que el hombre, el ser humano, no esté en peligro, ¿ya? Bajo las condiciones de norma primaria, el ser humano no está en peligro. Voy a leerla. La norma primaria de calidad ambiental es aquella que establece los valores de las concentraciones y periodos máximos o mínimos permisibles de elementos, compuestos, sustancias, derivados químicos o biológicos, energías, radiaciones, vibraciones, ruidos o combinación de ellos, cuya presencia o carencia en el ambiente, se dan cuenta que habla de máximos o mínimos, porque a veces hay que tener un mínimo de algo o un máximo de algo. Lo mismo dice acá, cuya presencia o carencia en el ambiente pueda constituir un riesgo para la vida o la salud de la población. Por ejemplo, el agua sin minerales para nosotros no es apta para la vida. Nosotros podemos tomar agua destilada por un periodo de tiempo corto. Por ejemplo, cuando derretimos nieve en la cordillera para tomar agua, esa agua es agua destilada. Entonces, para que sirva para nuestros procesos osmóticos, para nuestros procesos biológicos internos de las células, tienen que ser aguas mineralizadas, ¿ya? Aguas mineralizadas. Y si tú tomas pura agua deshidratada, te terminas deshidratando más, ¿ya? Ojo con eso. Entonces, norma primaria de calidad ambiental, aquella que establece los valores de las concentraciones y periodos máximos o mínimos permisibles de los elementos, compuestos, sustancias, derivados químicos o biológicos, energías, radiaciones, vibraciones, ruidos o combinación de estos, cuya presencia o carencia en el ambiente, por ejemplo, de un determinado elemento, ¿ah?, puede constituir un riesgo para la vida o la salud de la población. Por ejemplo, bajo el 17% de oxígeno en el aire, eso sería carencia en el ambiente, ¿cierto? Bajo 17% de oxígeno en el aire, nos morimos, ¿ya? Nos morimos. Ese oxígeno no es suficiente para vivir. Por eso hay zonas que le llaman zona de la muerte, sobre los 8.000 metros de altura, hay tan poco oxígeno, está tan diluido el oxígeno por la falta de presión atmosférica, que la gente, solamente los más aptos pueden vivir algunas horas en esa zona. Se le llama la zona de la muerte los andinistas. Norma secundaria de calidad ambiental. Esto tiene que ver con el medio ambiente, con la naturaleza, con la flora, con la fauna, ¿ya? Cuando hablan de norma secundaria, a eso se refiere. Norma secundaria de calidad ambiental, aquella que establece los valores de las concentraciones y periodos máximos o mínimos permisibles de sustancias, elementos, energía o combinación de estos, cuya presencia o carencia en el ambiente pueda constituir un riesgo para la protección o la conservación del medio ambiente o la preservación de la naturaleza. Entonces, norma secundaria se refiere a la naturaleza, a la flora, a la fauna.
¿ya? Aquí en Chile tenemos norma primaria y norma secundaria, hay otros países que tienen una norma nomás, ¿ya? Si es malo para el ser humano, es malo para la naturaleza. Acá no, pues la norma secundaria es más débil, ¿ya? No es tan estricta como la norma primaria. La norma secundaria no es tan estricta como la norma primaria, porque esto tiene que ver con la flora y la fauna y no con los seres humanos. Yo preferiría que hubiera una sola norma nomás, que la misma norma que es para los seres humanos sea también para la naturaleza, pero yo no hice las normas. Actualmente Chile no posee normativas secundarias para la calidad del aire, ni menos para el suelo. Estaban trabajando en ella, no sé si se habrá aprobado, podrían averiguar. Actualmente Chile no posee normativas secundarias, ¿ya? Tengan que ver con la naturaleza, para la calidad del aire, ni menos para el suelo. Existe un anteproyecto de norma secundaria de calidad de las aguas continentales, superficiales y marinas. Creo que ya fue aprobada, no estoy seguro. Existe un anteproyecto de norma secundaria de calidad de las aguas continentales, superficiales y marinas. Anteproyecto de normas secundarias de calidad ambiental para la protección de las aguas continentales, superficiales de las cuencas del río Maipo, Cachapoal, Valdivia, Biobío, Elqui, entre otras. No son todos los ríos, ¿se dan cuenta? Anteproyecto de normas secundarias de calidad ambiental, estamos hablando secundaria, o sea, para la vida de la flora y la fauna, para la protección de las aguas continentales, o sea, aguas dulces, de las cuencas del río Maipo, Cachapoal, Valdivia, Biobío. No está la cuenca del Mapocho, por ejemplo. El Elqui, entre otras. Ahí la podemos encontrar. Guía para el establecimiento. Norma 1333. Agua para diferentes usos. ¿Ya? Esa sí está... esta es para el uso, básicamente, no es para no una norma secundaria, es una norma primaria, ¿cierto? Norma 1333. Agua para diferentes usos. Se escribe norma chilena 1333, ¿ya? Esta norma se debe aplicar a las aguas destinadas a los siguientes usos. Letra A, agua para el consumo humano. Esa es la más estricta, ¿cierto? Tiene que cumplir ciertos parámetros del agua para que sea agua para el consumo humano. Uno de los factores a medir es los coliformes fecales, que tienen que estar bajo un cierto nivel. Después viene el agua para la bebida de animales. El agua para bebida de animales cumple otras especificaciones respecto de los parámetros medibles en el agua, que son más débiles o menos exigentes que el agua para consumo humano. O sea, la letra A de la norma es más exigente que la letra B, porque la letra B está para el uso de agua para la bebida de animales. Riego, el agua de riego es menos exigente aún que el agua para la bebida de animales. Después viene el agua de recreación y estética, menos exigente aún, ¿cierto? Si es para estética, solamente, por ejemplo, una laguna que se vea bonita o una fuente de agua, por ejemplo, en una plaza, tiene que cumplir esa normativa, la de estética, D1. La D2 dice recreación con contacto directo. Recreación con contacto directo. O sea, por ejemplo, que yo me pueda bañar en esa agua. Por ejemplo, eso tienen que cumplir las piscinas, ¿cierto? Las piscinas tienen que cumplir el punto D2. Agua de recreación con contacto directo. Pero en D3 tenemos agua de recreación sin contacto directo. Agua de recreación sin contacto directo, por ejemplo, que andemos en bote o en lancha, eso sería agua de recreación sin contacto directo. Y la que falta, ¿cierto?, es la de vida acuática, como dijimos, ¿cierto? Lo que tiene que ver con la norma secundaria. Norma secundaria que sea para peces o algas que puedan vivir en el agua. Que tiene que ver con, básicamente, los elementos naturales, la naturaleza. Esa no existía, o no existe todavía. Requisitos generales de aguas destinadas a la vida acuática. Estos son lo que debería cumplir esa norma, ¿ya? De acuerdo a los biólogos, estos son los requisitos que debiera cumplir las aguas destinadas para la vida acuática, por ejemplo, de peces. Tiene que haber oxígeno disuelto, ¿cierto?
y se mide en miligramos por litro. Tiene que tener un mínimo de 5 miligramos por litro para que pueda vivir un pez. El pH tiene que estar entre 6 y 9, o sea, no puede ser ni muy básica ni muy ácida. Alcalinidad total tiene que ver con los miligramos de carbonato de calcio por litro de agua. La alcalinidad tiene que ver con el carbonato de calcio. Entonces tienen que tener mínimo un 20 miligramos por litro, 20 miligramos por litro de carbonato de calcio el agua, ¿ya? Turbiedad debido a la descarga, turbiedad debido a la descarga. Unidades escala de sílice. No debe aumentar el valor natural en más de 30 unidades. La turbiedad debido a una descarga de alguna fuente o descarga industrial no debe aumentar el valor natural en más de 30 unidades. Respecto a la temperatura, en flujos de agua corriente, si es que llega una descarga, no debe aumentar el valor natural que tiene el estero, el río, en más de 3 grados Celsius. 3 grados Celsius es alto. Imagínense, un río tiene 20 grados, después de una descarga de una celulosa allá en el sur, aumenta a 23 grados. Un impacto fuerte. Pero hasta 3 grados Celsius no debe aumentar. Color. Ausencia de colorantes artificiales. O sea, a simple vista no tiene que tener colorantes artificiales el agua. Sólidos flotantes visibles y espumas no naturales. Deben estar ausentes los sólidos flotantes visibles y espumas no naturales deben estar ausentes en un agua destinada para la vida acuática. Sólidos sedimentables no deben exceder del valor natural. No deben exceder del valor natural que tenga el agua. Petróleo o cualquier tipo de hidrocarburo. No debe haber detección visual de petróleo o cualquier tipo de hidrocarburo. Cuando cae petróleo o benzina a un agua, el petróleo y la benzina tienen una densidad menor al agua, por lo tanto flotan. Y se tiende a ver como una capa, ¿cierto?, en donde se reflejan los colores del arco iris, ¿ya? Tiende a reflejarse un azul rojizo, ¿cierto?, en la superficie del agua cuando tiene petróleo o benzina. No debe haber cubrimiento de fondo tampoco. No debe haber cubrimiento de fondo de algún hidrocarburo o petróleo. No debe haber olor perceptible. No debe haber olor perceptible. Si yo estoy en un agua y siento que hay olor a benzina o a petróleo, es porque está muy contaminada. No debe haber cubrimiento de fondo, ni tampoco en la orilla, por ejemplo, en la arena. ¿Ah? Por eso a veces captan, ¿cierto?, cuando hay algún derrame de petróleo, porque se ve en la arena el petróleo o en la ribera del río. Esos son valores que debería cumplir un agua destinada para vida acuática, en una norma que debiera de aprobarse pronto. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta que me quieran hacer? Guillo. Parámetros físicos y químicos más utilizados para medir la calidad de las aguas. Hay parámetros organolépticos. Parámetros organolépticos que tienen que ver con nuestros, ¿cómo se dice? Con la vista, ¿cierto? Con el olfato, ¿ah? Con nuestro tacto, ¿ya? Por eso se llaman parámetros organolépticos. El color, ¿cierto? La turbidez, el olor o el sabor del agua. Olor, turbidez, olor y sabor de las aguas. Esos son los parámetros organolépticos. Entonces, algunos se midieron, como los que están atrás, ¿cierto?, de esta manera, ¿ya? Como son la ausencia de colorantes artificiales, ausencia de sólidos flotantes, ¿ya? Dice que no debe haber olor perceptible, no debe haber detección visual. Eso tiene que ver con parámetros organolépticos, ¿cierto? Parámetros físicos, sólidos totales, residuos secos. Cuando yo seco el agua, puedo medir los sólidos totales que hay, ¿cierto? Pueden haber sólidos suspendidos, que flotan, o sedimentables. Entonces hay sólidos suspendidos que flotan y otros que son sedimentables. Sólidos filtrables. Los sólidos filtrables pueden ser coloides, ¿cierto? Y algunos pueden estar disueltos.
Otros parámetros físicos son la temperatura, la conductividad eléctrica, que va a depender de cuántos minerales tiene el agua, por ejemplo, del porcentaje de carbonato de calcio que tenga el agua. Vimos que tiene que haber un mínimo, ¿cierto?, para la vida, que era, aquí dice, mínimo 20 miligramos por litro de carbonato de calcio. Entonces, para que haya conductividad eléctrica, tiene que el agua estar mineralizada. Tiene que haber una cierta temperatura, conductividad eléctrica, y también, obviamente, tiene que estar ausente de radioactividad. Ausencia de radioactividad. Parámetros químicos que se pueden medir en el agua. La salinidad, ¿cierto? ¿Ya? Las partes por millón de sal que pueda tener el agua, los miligramos por litro que pueda tener el agua. La dureza tiene que ver con cuántos minerales tiene el agua entre más minerales tenga, más dura es el agua, más dura. Por ejemplo, en el norte, en Copiapó, en Antofagasta, en Iquique, el agua son duras. En cambio, en el sur las aguas son blandas, no tienen muchos minerales, ¿ya? Entonces, con las aguas que uno tiene, que tienen pocos minerales, las aguas blandas del sur, por ejemplo, de Valdivia, cuesta sacarse el jabón. Cuando uno se lava las manos y se quiere sacar el jabón, cuesta que salga, cuesta enjuagar la ropa que tiene jabón o detergente. En cambio, con las aguas duras, sale rápidamente el jabón y los detergentes. Es una forma de darse cuenta, así a simple vista, si son aguas duras o aguas blandas. Las aguas duras en general son aguas de mal sabor, ¿ya? Aguas de mal sabor. Se supone que el agua no debería tener sabor, ¿cierto? Pero estas aguas como de mal sabor son aguas muy duras. En cambio, las aguas dulces, perdón, las aguas blandas, que no tienen muchos minerales, las aguas blandas que no tienen muchos minerales, como las aguas del sur, son aguas casi dulces, uno las siente como dulce. Entonces hablamos de la dureza del agua, el pH que pueda tener esta, la alcalinidad, que tiene que ver también con el pH, la acidez, alcalinidad, ¿cierto? Cuando está eh, alcalinidad, cuando está sobre 7 y bajo 7 hablamos de acidez. Oxígeno disuelto, el oxígeno disuelto disponible para los peces, tiene que tener un cierto porcentaje. Materia orgánica que puede haber en el agua. DBO, demanda biológica de oxígeno. Esa es la demanda biológica de oxígeno, que tiene que ver con cuánto oxígeno disuelto puedo encontrar biodisponible para los peces. Demanda química de oxígeno. Demanda química de oxígeno muy parecida a la DBO. COT, carbono orgánico total que puede haber en el agua. Bionutrientes, como por ejemplo el nitrógeno y el fósforo, nitrógeno y fósforo. Cuando hay muchos bionutrientes, mucho nitrato, las aguas se eutrifican, ¿ya? Y eso significa que se llenan de algas, ¿ya? Otros compuestos, podemos encontrar metales pesados en las aguas de forma natural. Por ejemplo, las aguas del norte, que tienen muchos minerales, tienden a tener muchos metales pesados también. Las aguas de Iquique eran las aguas con mayor cantidad de arsénico hasta hace unos 5 años, no sé si habrá mejorado eso. Las aguas de Iquique eran las aguas que tenían mayor cantidad de arsénico en Chile. Estaba sobre la norma chilena, obviamente. Perdón, sobre las normas internacionales. La norma chilena no es muy exigente, no sé si habrá cambiado eso. Yo no me dedico a eso. Pero cuando yo lo estudié, el 2015 más o menos, eh, el nivel de arsénico que tenían las aguas de Iquique, después de pasar por las plantas de agua potable, era muy alto, ¿ya? Sobre el límite máximo permitido, por ejemplo, en la Comunidad Europea o en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la norma nuestra no era muy exigente, ¿ya? Entonces, la gente de, no me acuerdo el nombre del agua de Iquique, así como no existen las aguas andinas o Esfala, que el paraíso, ahí hay otra, que no me acuerdo el nombre. Ellos se lavaban las manos porque decían nosotros cumplimos con los parámetros, pero no a nivel internacional. Otros compuestos, entonces, metales pesados, como el arsénico, el cadmio, el mercurio, el plomo, no debieran de encontrarse, ¿cierto? Ojalá en muy poca cantidad, si es que hay. Aniones y cationes, bueno, los aniones y catiónicos, los aniones y los cationes son los minerales que encuentran en el agua. Sustancias indeseables. Una de ellas, por ejemplo, son los coliformes fecales, otra el arsénico.
sustancias tóxicas. Lo mismo ocurre acá con el arsénico, ¿cierto? El plomo, son elementos tóxicos. Análisis típico de calidad de agua bruta dulce, ¿ya? Aquí hay valores que se obtuvieron en el curso alto de un río, en el curso bajo, en un acuífero calizo. Un acuífero serían aguas subterráneas bajo o sobre un manto de cal, de carbonato de calcio, ¿cierto? Caliza, o aguas encontradas entre la arena o arcilla, también un acuífero, ¿ya? Donde puedo obtener aguas subterráneas. Entonces el pH, por ejemplo, en el curso alto de un río, donde es más turbulenta el agua, era de 6. En ese mismo río, pero en la parte baja, cuando el agua es más de flujo laminar, el pH era de 7,5. En un acuífero calizo, el pH es 7,2. En un acuífero de arena o arcilla, el pH es 7,8. Sólidos totales. La cantidad de sólidos totales medido en miligramos por litro en el curso alto de un río eran 50. En el curso bajo, cuando el agua tiene un curso de agua laminar, o sea, no turbulento, obviamente los sólidos pueden mantenerse más tiempo a flote que con un curso rápido, ¿cierto? Entonces, ahí tengo hasta 400 miligramos por litro. En un acuífero calizo, 300 miligramos por litro de sólidos totales. En un acuífero de arena o arcilla, 525 sólidos totales en miligramos por litro. La alcalinidad en miligramos por litro, tengo hasta 20 en el curso alto. En el curso bajo del mismo río, 175 miligramos por litro de alcalinidad, que tiene que ver con el carbonato de calcio. Y 110, ¿cierto?, en el acuífero calizo, y no se pudo medir en el acuífero de arena o arcilla. El color, la dureza también tiene que ver con la alcalinidad, ¿cierto?, con los minerales disueltos en el agua. Entonces, en el curso alto hay 10 miligramos por litro. En el curso bajo, 200 miligramos por litro. En el acuífero calizo, 200 miligramos por litro. Y en el acuífero de arena o arcilla, 350 miligramos por litro. Respecto al color, en unidades cromáticas, creo que se llaman, 70 unidades UC, voy a decirle mejor para no equivocarme. En el curso bajo, 40 UC. En el acuífero calizo, menor a 5 tiene que haber. Menor a 5 en el acuífero calizo. Son aguas más limpias, se puede decir así, que las aguas de un río. Y en un acuífero de arena, menor a 3. Turbidez, también son unas unidades especiales, se llaman NTU, abreviadamente. En el curso alto hay 5, en el curso bajo 50, en el acuífero calizo menor a 5, y en el acuífero de arena o arcilla 0,1 fue lo que se midió. Donde más hay turbidez en el curso bajo. Coliformes fecales totales medidos en 100 mililitros, en el curso alto se encontraron 20. En la parte más alta, donde todavía no ha sido muy intervenido el río, ¿cierto? No han llegado aguas, descargas de pueblos o casas más cercanas al río. En cambio, en el curso bajo ya han llegado descargas, seguramente de casas cerca del río o pueblos cerca del río, y ahí los coliformes fecales son mucho mayor. Pueden haber hasta encontraron 2000, ¿cierto?, coliformes totales en 100 mililitros de agua. 100 mililitros de agua. En el acuífero calizo prácticamente no hay nada. 5 en 100 mililitros de agua, y en el acuífero de arena o arcilla no fue detectable. Ya, chiquillos, por hoy lo vamos a dejar hasta acá. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta que me quieran hacer? Profe, ¿estos análisis se pueden ocupar de base para un estudio de osmosis inversa? ¿Cómo qué? Como la forma de analizarlo, po. Porque la Así osmosis como, inversa es para la salinidad, y aquí no está la salinidad. pensé que también podría servir para quitar bacterias o cosas así.
Por eso preguntaba. Ah, bueno, también, pues depende del filtro, que el filtro que utilicen la osmosis inversa también te puede filtrar bacterias. Ya. Pues estas son aguas sin tratar. Ya, estimado, nos estamos viendo entonces. Chao, profe. Chao, que le vaya bien.